Bienvenidos al curso de aprendizaje automático. Vamos a continuar con nuestro plan de estudio. Hoy vamos a revisar dos temas, que es la modelo discriminativo, regresión logística, y también vamos a ver la función logística, la teoría, el fundamento de la fórmula que vamos a utilizar en la regresión logística. Eh, ¿Qué es el modelo? ¿Qué es un modelo discriminativo? Un modelo discriminativo modela directamente la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que sea Y dado X, ¿no? Es decir, una probabilidad de una clase Y dado un conjunto de características X. ¿A qué clase va? Se enfoca en aprender la frontera que separa las clases. O sea, la frontera es una división clara, bien estructurada, dibujada, delineada, donde se van a poner dos clases. Normalmente es para una clasificación binaria. ¿Cuáles son estos modelos discriminativos? La regresión logística, la que vamos a ver hoy día, máquinas de soporte vectorial, SVM y redes neuronales. Pues vamos a hablar de regresión logística. ¿Qué es la regresión logística? La regresión logística es un modelo discriminativo, ¿no? Utilizado para resolver problemas de clasificación binaria, ¿no? Cero o uno, sí o no, verdadero o falso, una clase u otra. Son entre dos, eh, entre dos clases, ¿no? O es pertenece a un grupo o pertenece a otro grupo. Y aquí tenemos la base matemática, la función, la ecuación de la función sigmoide. Se llama sigmoide. Lo vamos a graficar más adelante y va a ver que es como una S. Por eso es sigmoide, para predecir la probabilidad de que una observación pertenezca a una clase. Pero la fórmula sigma de z va a ser igual a 1 sobre 1 más e elevado a la menos z, donde z es esta ecuación w a la t x más b. W es el peso del modelo, b es el sesgo, vías y x es el vector de las características. Vamos a ver también ejercicios resueltos de manera manual o aplicando la fórmula cuando hablemos del fundamento de esta ecuación, que se llama la función sigmoide o también le llaman la función logística. Entonces, un ejemplo, ¿no? Clasificación de estudiantes que aprueban o no, según las horas de estudio. Aquí tenemos, si un estudiante hace 2 horas de estudio, va a aprobar sí o no. Dice no, cero. 4 horas no. 6 horas sí. 8 horas sí. Entonces, vamos a ver y a hacer una predicción de eh, un estudiante que estudia N horas, si va a aprobar o no, de acuerdo a esta clase de aquí. Entonces vamos a resolver el problema planteado de ver si las horas de estudio, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías y datos, NumPy, Matplotlib y el sklearn con la herramienta regresión logística, Logistic Regression, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Y luego los datos que vimos en la diapositiva de los alumnos, tenemos X, que estas son las horas de estudio, 2 horas de estudio, 4 horas de estudio, 6 horas de estudio, 8 horas de estudio. Y estas son las Y, las salidas. Con 2 horas de estudio no va a aprobar, con 4 horas de estudio no va a aprobar, con 6 sí aprueba y con 8 aprueba.
Son los datos que nos da el problema. Vamos a entrenar el modelo con model igual a Logistic Regression, el tema del día de hoy, y utilizando X y Y. Y luego vamos a predecir y visualizar. Y explicamos esto de aquí. Predecir y visualizar. Aquí tenemos el X-test, que hacemos el, el test utilizando estos datos, 100 datos, y la Y, la probabilidad de que sea Y, una predicción, y aquí vamos a graficar. Entonces, vamos a ver qué resultado nos arroja este código de regresión logística. Y tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver. Miren, estos son los datos que tenemos, los datos reales, los puntos rojos, y esta es la probabilidad de aprobar. Si ustedes ven, son gráficos que van a tener zonas delimitadas, ¿no? Aquí tenemos una zona, aquí tenemos otra zona. Por eso le llaman la función sigmoide. Em, si estudio, o sea, la probabilidad aumenta en cuanto tengo más horas de estudio y disminuye cuando tengo menos horas de estudio. Entonces yo podría saber si estudio 5 horas, cuál es la probabilidad de que apruebe. Aquí está. Sí, una alta probabilidad si estudio más tiempo, porque estos son los límites de aquí. Si estudio 10 horas voy a aprobar, 8 horas voy a aprobar. Entonces, a medida que yo aumento las horas de estudio, mi probabilidad de aprobar aumenta. A medida que disminuye mis horas, la probabilidad de reprobar también es menos. Esta es la respuesta. Aquí yo grafico y puedo tener la probabilidad, ¿no? Es la función sigmoide. Otro ejemplo, vamos a utilizar más variables. Dice, supón que se tiene un conjunto de datos de pacientes con los atributos, ¿no? Edad y presión arterial. Clasifica si una persona es propensa a una enfermedad uno o no, cero. Entonces aquí están estos datos, donde dice la edad, 30, 40, 50, 60 años, la presión arterial, 80, 85, 90, 95, y si está enfermo, sí o no, ¿sí? Aquí, no, no, sí, sí. Entonces vemos que con el aumento de edad y el aumento de la presión arterial, que, o sea, aumenta la probabilidad de que esté enfermo, pero vamos a graficar, vamos a hacer este ejercicio. em, Utilizando estos tres atributos y viendo el gráfico y lo vamos a interpretar también.
Nuevamente, vamos a utilizar las librerías con la regresión logística. Vamos a poner los datos que son arreglos de qué cosa, de edad, presión arterial, 30 años, 80 de presión arterial, 40, 85, 50 años, 90, 60, 95, y que van a corresponder con Y, que es a 30 le corresponde a cero, no está enfermo, 40 años con 85 no está enfermo, 50 años con 90 está enfermo y 60 con 95 está enfermo. Ahí están los datos que nos da el problema para poder predecir, dado dos datos, si está enfermo o no, si dado la edad o la presión arterial. Una herramienta, por ejemplo, para los doctores o cualquier funcionario que tome medidas en un hospital podría tener una idea de acuerdo a esto. Asimismo, el modelo vamos a hacer una regresión logística utilizando X y vamos a eh, plantear, yo quiero saber que el nuevo paciente, viene un paciente y dice, yo tengo 45 años con una presión de 88, tiene una enfermedad, está enfermo sí o no. Entonces voy a hacer una predicción del modelo de este nuevo paciente con los datos de 45-88. Entonces aquí voy a imprimir la predicción que me da la regresión logística y acá, esto es para graficar, crear la malla y graficar y vamos a etiquetar edad, presión arterial, regresión logística, predicción de enfermo, sí o no. Ya, entonces miren, este problema tiene los datos o una correlación edad, presión arterial y si está enfermo o no. Y aquí estoy graficando, bueno, aquí quiero predecir, ¿no? ¿Qué pasa con 45 y 88? Entonces aquí tenemos las probabilidades de que está enfermo, si está enfermo con esa presión, de que esté sano, hay una probabilidad del 47%, o de que esté enfermo, hay una probabilidad del 52%. Esos son los pesos, entonces lo más probable es que esté enfermo porque es la que mayor peso tiene. Entonces aquí tenemos el gráfico de qué cosas de los pacientes que están, bueno, aquí tenemos la edad y por aquí la presión arterial. Y aquí está la zona de los pacientes que están sanos, los puntos azules, o sea, no están enfermos, y los puntos rojos son las personas que están enfermos, con los datos reales, esos son los que están apuntados. Entonces, la predicción está donde está la X. Dice, con 45 años y una presión arterial de 88, ¿estoy sano o enfermo? Esta es la región de sanos, esta es la región de enfermos. Entonces, se podría decir que ambos están muy próximos al 50%. Aquí tenemos como una división. De eso se trata esta regresión logística, ¿no? Siempre va a tener dos zonas delimitadas, marcadas de una clase u otra.
y yo voy a, la idea es poder, la salida de la regresión logística es una probabilidad, le doy un peso, voy a ver cuáles son las probabilidades de que pertenezca una clase a otra. Entonces, esta de aquí está en la probabilidad más pesada, la que más, está más sesgada a la que está enfermo, ¿no? Entonces puedo decir, este paciente está enfermo, tomando esta predicción de regresión logística. Aquí está el código para que después lo puedan ver, lo puedan replicar, utilizar la base para unos talleres. Bien, entonces vimos la de si el estudiante prueba, ahora del paciente, y ahora vamos a tomar más datos y vamos a hacer también una revisión de clasificación. Ya, vamos a hacer un dataset. Un conjunto de datos iris es una flor, un tipo de flor, clasificación multiclase. Vamos a ver un poquito más de esta información. Filtra dos clases, ¿no? Setosa versicolor y predice la clase usando regresión logística. Entonces, este conjunto de datos iris, vamos, eh, conjunto de datos iris, conjunto de datos iris. Entonces, conjunto de datos iris o conjunto de datos iris de Fisher, ¿no? Es un conjunto de datos multivariante, introducido por Ronald Fisher, artículo en 1936, donde es una taxonomía de este tipo de, o es una flor, son flores eh, y tienen medidas, ¿no? De tipo de iris, ¿no? Este tipo de flor iris y este dataset se trata del largo del sépalo y del pétalo. El sépalo son las hojas verdes que están debajo de la flor, ¿no? Esta parte de aquí y el pétalo es parte ya de la flor, es esto de aquí. Y tienen medidas, tienen largo y ancho, ¿sí? Del sépalo y del pétalo. Y según las medidas, hay una clasificación setosa y versicolor. ¿Sí? Hay también otra, virginica. El ejercicio trata de clasificar o setosa o versicolor. O sea, los datos vamos a tener hasta la clasificación de versicolor. Entonces vamos a tomar esto de una biblioteca de Python y vamos a realizar el ejercicio. Entonces aquí tomamos el ejercicio, el dataset cargado en Python Load Iris y aquí definimos la carga del dataset, creamos un modelo de regresión logística, creamos los márgenes para el gráfico, y aquí vamos a graficar este problema utilizando la regresión logística. Ahí está. Entonces,
Lo voy a enviar también el código y, espérense un momento, para que lo puedan reproducir, por favor. Es una mano cuando lo tengan ya. Bien. Entonces, estos son datos reales, los que están graficados aquí, y aquí tengo una división, ¿no? Aquí tengo ancho de pétalo, longitud de pétalo. Dado la longitud y el ancho, tengo una clasificación que va a ser setosa, tenemos cero azules, o versicolor una que está en esta parte de aquí. Está como rosada, ¿no? Donde están las partes rojas, celeste y rosada. Entonces, cualquier medida que vayamos a tener para predecir de ancho o de pétalo va a caer en una de estas zonas, porque estas son las probabilidades que existen. Entonces, mientras caiga dentro de estas medidas, todo este sector va a ser setosa, y mientras tenemos estas medidas en este sector, va a ser versicolor, y todas las que están en el límite, bueno, pues tendrá una probabilidad compartida, pero también podemos verificar y hacer una validación con otro método. Bien, entonces hemos hecho tres ejercicios de la regresión logística. Vamos a concluir con, entonces, ¿cuáles son las ventajas de la regresión logística? Las ventajas frente a otro tipo de regresión, ¿no? Que es fácilmente interpretable, lo puedo ver en el gráfico, eficiente para problemas binarios, son dos clases nada más, y es probabilística, ¿no? Da una medida de confianza, da un peso de confianza para la predicción. ¿Cuáles son las limitaciones que hay de esta regresión logística? Bueno, supone relación lineal entre características y los log odds, o sea, supone que existe una regresión lineal con los datos, con los datos o la información que existe. No funciona bien si las clases no son lineales, o sea, no linealmente separables. Y ahí, si no tenemos una clase lineal, vemos que el comportamiento no es lineal, vamos a usar mejor un SVM o las redes neuronales, que son los temas que vamos a ver en las próximas clases. Eh, entonces, en resumen, la regresión logística yo lo utilizo cuando el tipo de problema es una clasificación binaria, es un modelo discriminativo, la salida es una probabilidad, la función principal es la sigmoide, y un ejemplo típico es un diagnóstico médico, ¿no? O un spam de correo, etc. El otro tema que vamos a ver hoy es justamente el fundamento de la función logística y clasificación. Vamos a hablar de la función sigmoide. La función logística, también llamada sigmoide, transforma cualquier valor real en un valor entre cero y uno a la probabilidad. Y es ideal para problemas de clasificación binaria, donde queremos predecir su probabilidad. Entonces, repetimos nuevamente vemos la fórmula, ¿no? Sigma de z es igual a uno sobre uno más e a la menos z, pero z es una combinación lineal de variables de entrada, ¿no? Aquí está más ampliada. Son eh, es un peso multivariable lineal. Si yo le doy características, atributos y sumo todas estas pesos de las variables,
que afectan las variables independientes que afectan a la variable dependiente z. Esta es la curva sigmoide, ¿sí? Este es el código para graficarla. Vamos a... Ok, entonces aquí tenemos, ¿no? Lo voy a enviar también para que lo grafiquen. Ya hacen la mano los que pudieron graficar exactamente igual. Ya, entonces aquí tenemos la gráfica Z, bueno, es igual a NumPy. Aquí lo que hacemos es dimensionar el gráfico, -10 a 10 con divisiones de 200. La sigmoide es igual a 1/1 más eh, exponente a la menos z, donde estos son los valores de z, y aquí ploteamos esta gráfica. ¿Por qué la función sigmoide? Bueno, similar a la z, pero la característica principal es que tenemos como una división, ¿no? Aquí tenemos esta región de aquí y esta región de aquí. Entonces, en la regresión logística que utilizamos en los ejemplos anteriores, no se veía claramente la S, pero sí se veía una delimitación de dos áreas, donde cayó una clase o cayó otra clase. Esta es en su forma natural, canónica, de la función sigmoide. Puede variar porque cuando varían los pesos de las variables independientes, pues estas van a tener modificaciones en su forma, pero vamos a tener siempre dos áreas delimitadas. Entonces, ya graficamos la función. ¿Y cómo se usa la clasificación, no? La regresión logística calcula una probabilidad con la función sigmoide y luego aplica un umbral, por defecto 0,5 porque es la de default. Entonces, esta clasificación, y el sombrerito, es igual a 1, ¿sí? O sea, pertenece a una clase si sigma de z es mayor o igual a 0,5 o 0 si es menor a 0,5. Entonces, 0,5 es la probabilidad. Vamos a ver un ejemplo, un problema matemático, resolviéndolo manualmente para entender la base, la fórmula que aplicamos en la reacción logística. ¿Cuál es la probabilidad que una persona de 40 años y $3.500 de sueldo compre el producto, ¿no? Compre un producto? Em, Z, de acuerdo a este modelo, ¿no? Este es el modelo, esto es de acuerdo al siguiente modelo. Sí, este es el modelo. Z es igual a -6 más 0,1 por la edad más 0,002 por el ingreso. Ese es el modelo de la compra de un producto, puede ser un carro, puede ser una casa, un producto X,
de acuerdo a la edad y al ingreso. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, esto es para ventas, ¿no? Viene un cliente nuevo, toman los datos, cuántos años tiene, cuál es la probabilidad que me compre o no. Esto ya está tabulado y ver eso, si pongo todas mis energías, todo digamos, el trabajo de ventas porque la probabilidad es alta o no. ¿Sí? Porque los números demuestran eso y podemos ser más eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Porque vamos a ofrecer un producto o tal vez llamar todo el día a hacer seguimiento a una persona cuyas probabilidades de comprar el producto sean mínimas, sean nulas, ¿no? Yo me concentro en los clientes potenciales que tienen gran probabilidad de compra para poder hacer mi venta. Entonces, calculo Z. Menos 6 más 0,1 por la edad, que es 40, más 0,02 por 3.500, que es el sueldo, y me da un valor de 5. ¿Sí? Entonces, ese valor de 5 yo lo ingreso a la sigmoide, a la fórmula sigmoide, y digo, sigma de 5 va a ser igual a 1 sobre 1 más e elevado a la -5, me da una respuesta de 0,993. ¿Y cómo clasifico? Entonces, como 0,993 es mayor a 0,5, se predice la clase uno que comprará. Se predice que comprará. ¿Tiene alguna pregunta? Ok. Concluir los temas del día de hoy. Si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase.